Vamos a hacer un resumen de la epístola de los Romanos en 4 partes, repasando los 4 grandes discursos del apóstol, capítulo 1 al 5 la primera, del 6 al 8 la segunda, del 9 al 11 la tercera y del 12 al 16 la cuarta. Vamos a empezar pues por esa primera parte del capítulo 1 al 5 y vamos a hacer unas pinceladas de aquellos elementos más importantes de esas epístolas. Por supuesto que cada uno podría tener una parte favorita, pero voy a señalar los que yo considero son las más importantes, porque evidentemente el contenido es mucho mayor. Para empezar, en el capítulo 1 podemos ver el famoso, y yo creo que algunos los harán de memoria, verso 16 del capítulo 1. ¿Qué decía eso? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. ¿Qué nos enseña Pablo aquí? ¿Cómo debemos de enfrentar ese deber como creyentes de predicar a Cristo a otros? ¿Como algo que procede de nuestras habilidades, de nuestra elocuencia, de nuestra gran capacidad persuasiva para poder convencer a otros para que reciban a Cristo? ¿Depende de eso? Ciertamente existen técnicas para enfrentar la tarea evangelística de una manera, digamos, más exitosa. Y por supuesto no está nada mal que los creyentes pues conozcan un poco de criterios y métodos para poder... No está mal, eso es bueno. Ahora, no podemos pretender de que todo se va a basar en la técnica, porque ya los testigos de Jehová, por ejemplo, o los mormones, ellos tienen una técnica bastante elaborada para poder predicar su doctrina. Y tienen resultados. Porque las técnicas de marketing o el neuromarketing, que está mucho de moda, funcionan realmente. Y tú puedes tener la iglesia más equivocada o diabólica que quieras, pero si le pones buen marketing, al final vas a conseguir adeptos. Dalo por descontado, vas a conseguir adeptos. Entonces, esto depende, el que una persona nazca de nuevo de una buena técnica, evidentemente no desdeñamos la técnica, no vamos a hacerlo, no, técnica cero, el creyente que digamos a la forma más torpe que puede hacer, predique el Evangelio, no, está bien, prediquemos de la mejor forma posible, pero no pretendamos que de eso depende el éxito del nuevo nacimiento en aquellos que reciben la palabra de Dios. Es el poder de Dios que es administrado a través de nosotros cuando predicamos de Cristo a otra persona. Es el poder de Dios que va a hacer el trabajo. Es el poder de Dios que va a hacer que esa persona sea doblegada en su resistencia ante Dios y pueda al final abrir su corazón para que Cristo entre. Es el poder de Dios lo que lo va a hacer. No el que yo sea eminentemente exitoso como persuasivo y como predicador. Es el poder de Dios que al fin y al cabo va a actuar. Ahora bien, va a haber ocasiones en que nuestra predicación vamos a ver el fruto y otras en las cuales no vamos a ver ninguno. Ahora bien, como nos explicó Jacobo cuando vino, ¿se acuerdan? A hablarnos sobre el evangelismo, dijo algo muy interesante, una idea muy, muy útil, que el camino entre un inconverso hasta llegar a Cristo es como una cadena de eslabones. No es un acto único entre el corazón duro y el corazón que se rinde a Cristo. No es un paso, hay muchos pasos, hay muchos eslabones. Y es probable que cuando nosotros predicamos de Cristo, lo único que hemos hecho es coger un eslabón más en esa cadena que va a llevar a que esa persona reciba a Cristo finalmente. Pero lo importante es que tengamos el honor de ser parte de esa cadena,
que nosotros pusimos 1 o 2 o 3 eslabones en esa cadena que lleva a esa persona a Cristo. Y probablemente, claro, como hemos puesto unos eslabones, no conocemos el resultado final. Y por lo tanto, eso puede quizás un poco entristecernos o preocuparnos por el hecho de que no vemos resultados. O esa persona la perdemos de vista, ya no sabemos qué fue de su vida, y no sabemos si fue algún día la cadena se terminó y efectivamente esa persona nació de nuevo recibiendo a Jesús. No lo sabemos, pero lo importante es que participemos en la cadena, seamos a uno o 2 o 3 eslabones de esa cadena para que esa persona llegue a Cristo. O sea, no nos desanimemos por el hecho de no saber los resultados. Yo creo que si le pregunto a cualquiera de vosotros las veces que ha predicado a personas y a cuántos sabe que efectivamente han recibido a Cristo, probablemente sean bastante pocos. Eso no significa que la semilla sembrada no haya dado fruto. Es verdad que en algunos casos no sucederá y se perderá esa persona, pero habrá casos que no sabemos que efectivamente esa persona recibirá a Cristo. Por lo tanto, dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque no es cosa mía, no es poder mío, es el poder de Dios que se administra a través de mi boca cuando yo testifico a alguien de Jesús. Eso es. Y por lo tanto tenemos que ser buenos administradores de ese poder de Dios que es usado cuando predicamos el Evangelio a otra persona. Es parte de nuestro deber. Como creyentes, como haber nacido de nuevo, haber recibido esa gracia, es también compartirla. Y no avergonzarnos, porque si nos dice que no, si nos pone mala cara, no pasa nada. Es parte del proceso. Puede que esa persona que nos cerró la puerta, por así decirlo, o nos dio el portazo, al final se entrega a los pies de Cristo. Tú no lo ves, tú te quedas como fastidiado porque no respondió positivamente la persona, pero Dios trabajó, usó esa semilla y al final germinó. Por lo tanto, no te preocupes si esa persona incluso ya no te quiere dirigir la palabra, esa amistad se rompió porque tú le hablaste de Cristo, no te preocupes, más bien esa es una corona de vida que tienes tú. Al contrario, es una corona, es algo que te estás llevando un premio porque lo has hecho, aunque pusiste por encima tu misión de predicar el Evangelio por encima de la amistad o por encima del interés amical con esa persona. O sea que no te preocupes, cumple con tu deber y punto. Bien, ese fue el primer punto del verso 16, pero el verso 17 también tiene su importancia, ¿no? Porque ahí hace un pequeñísimo resumen Pablo de que lo que él busca en toda esa epístola es sentar las bases de un principio fundamental de la fe cristiana, que somos salvos por medio ¿de qué? De las obras, de la membresía, ¿de qué? De la fe, ¿no es verdad? ¿De la fe en quién? En Buda, en Zoroastro, ¿en quién? En Jesús, ¿no? Bueno, yo estoy un poco fabulando, pero lo sabemos perfectamente. Fe en Cristo, que murió por nosotros para que podamos ser salvos. Luego, en el verso 18 en adelante, hay otra cosa muy importante que señala el apóstol Pablo, y es la culpabilidad del hombre. La primera base que va a sentar para su exposición evangelística, no porque quiera convertir a los creyentes romanos, sino porque le está enseñando todo el discurso del Evangelio. Y la parte principal del Evangelio es precisamente el señalamiento de que todos los seres humanos somos culpables. Como decía Javier, el Evangelio es la buena noticia, ¿no es verdad? Las buenas nuevas, pero antes de dar la buena nueva tienes que dar la mala noticia. Es verdad, así es. Tenemos que dar la mala noticia de que todos somos culpables. Absolutamente todos. Que todos en algún momento de nuestra vida de que ya comenzamos a tener balbuceando conciencia y enfrentar la realidad, somos culpables. No nacemos, como decía Rousseau, que el ser humano nace bueno y que la sociedad lo corrompe. No, el ser humano ya nace malo. Más malo o menos malo, no importa, pero nacemos malos. Nacemos corrompidos y rebeldes. Y esa es una realidad. ¿Se acuerdan de Pelagio? Pelagio que decía que el ser humano sería capaz de poder cumplir toda la ley.
pero que al final la Biblia dice eso y Romanos con toda claridad dice que eso no es posible. ¿Por qué? Porque el ser humano ya nace con su maldad. Y es un mito de eso de que nace puro y santo y que puede cumplir la ley perfectamente. No, no puede. Y cada uno de nosotros sabemos perfectamente lo débiles que somos y hasta qué punto es eso cierto, ¿no es verdad? Sabemos que efectivamente eso no es verdad. Por lo tanto, todo lo que primero tenemos que decirle o convencerle al inconverso es: tú eres pecador. Ahora, como les decía en aquella ocasión cuando traté este capítulo, hay un gran problema en muchas iglesias en el mundo de hoy, ya coqueteando con la apostasía, en la cual se presenta un evangelio fácil. El evangelio fácil es aquel que presenta las bondades de la relación con Dios a través de Cristo, pero no señala el principal objetivo del mensaje de Cristo. ¿Cuál es? El pecado. ¿Qué consecuencias te da el pecado? La muerte, la condenación. Y para evitar ese problema, para evitar ser condenado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arrepentirnos para ir a Jesús. O sea que el principal beneficio de Jesús no es un sistema de autoayuda del evangelio de tipo coach, de dar tips de positivismo. No. Eso no es el evangelio de verdad. El evangelio de verdad es aquel que te libera de la muerte eterna, de la condenación del infierno. Es el Jesús que te salva. No es el sí que vas a ser del club de Dios y que vas a tener las bendiciones, vas a poder tener tu coche Tesla, tu buena casa en tal cual, de tales áreas, un terreno de determinadas partes, vas a tener éxitos, vas a tener honores y todo te va a ir bien en la vida y todo va a ser color de rosa. Y eso es lo que predica muchas veces. Y claro, con ese evangelio, ¿cómo no vas a llenar un estadio? Ves que hay multitudes enormes, pero ¿ese es el evangelio correcto? Por supuesto que no, ese es un evangelio totalmente falso. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver de lo que nos dice Pablo en Romanos es que el primer punto es convencerle al pecador que es pecador. Si no logras convencer al pecador que es pecador, evidentemente no va a funcionar el mensaje evangelístico. Porque le dice: bueno, yo no necesito a Dios. Yo estoy bien, yo creo que soy una persona muy buena, que no peco, la verdad que sería una locura, pero puede pensar así, y que no tengo ningún problema con el más allá, ni vida eterna, ni 8 cuartos, porque no creo en esas cosas, y no creo en un infierno, ni creo en una que voy a ser condenado, y bueno, pues no necesito ningún salvador. Pero si verdaderamente puedes hacerle entender de que es pecador y que se va al infierno y que eso es real, pues eso va a ayudar. Evidentemente hay personas que se van a negar a aceptar esas realidades, pero tu deber es lograr que pueda entenderlo. Si no lo entiendes, no te preocupes, no pasa nada. Has cumplido con tu deber, pero tu objetivo es tratar de hacer que lo entienda. Por eso, cuando se le presentó a Jesús el joven rico, dijo: tú has cumplido toda la ley que se señala en la Escritura. Sí, yo he sido bueno, he hecho esto, yo soy maravilloso. Ah, caramba, qué bueno que eres, Dios mío, que estoy asombrado, ¿no? Y le dice: bueno, pues si eres tan bueno y no tienes ni una fallita, pues bueno, coge tus riquezas, véndelas y dáselas a los pobres y luego ven y sígueme, ¿no? Ay, ya me tocó la herida. Ya ahí el hombre se fue triste. ¿Qué es lo que quería? Fíjense lo que estaba haciendo Jesús. Lo que quería Jesús es convencer a esa persona que era pecadora. Tocar un punto en el cual esta persona se diera cuenta de que no era el bueno que decía ser. No, que yo he cumplido toda la ley, que yo soy muy bueno. Ah, sí, pero eres tan bueno que podrías tú ser capaz incluso de vender todas tus propiedades y seguirme. Ah, ahí sí se dio cuenta. Y como vio que Jesús le había roto su autojustificación, se fue triste. Esa técnica de Jesús es justamente la técnica que tenemos que tener nosotros también, romperle su autojustificación.
para que la persona al final reconozca. Oye, tratar de encontrar, sin necesidad de ser demasiado exhaustivo, en decirle que te cuente sus pecados personales, porque si no vas a hacer eso, pero ¿has mentido alguna vez? ¿Has mirado con deseo a una mujer, adulterado con ella en su corazón? ¿Has hecho algún hurto? En fin, alguna cosa que hayas hecho mal, para que la persona diga, ah, sí, efectivamente he hecho mal, y luego reconociendo que ha hecho mal, pues tú puedas decir, bueno, pues tú, por eso que has hecho mal, tú estás bajo la condenación y necesitas a Jesús para que te salve. Entonces, esa es la técnica, ¿no? Yo te estoy metiendo un poquito en la técnica evangelística aprovechando este tema, pero es algo que podríamos hacerlo más explayadamente en otra ocasión. Pero básicamente eso es lo que quiere hacer aquí Pablo. Bueno, en relación a la culpabilidad del hombre, que habla a partir del verso 18 en adelante, vamos a leerlo, que dice, porque dice el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Un argumento absolutamente sencillo, muy simple, que lo puede entender hasta cualquier campesino, el más humilde, analfabeto, que pueda haber por ahí, lo puede entender. La deidad divina y el poder de Dios es entendido por medio de las cosas hechas. Cualquier ser humano sensato entiende que las cosas no se hacen solas, que las cosas que hacen los seres humanos no se hacen solos, sino hay una intervención de inteligencia, esfuerzo, técnica que lleva a que las cosas sean hechas. Y del mismo modo que el hombre es capaz de hacer cosas, entendemos pues que las cosas que están en la naturaleza y en la vida son hechas por una suprema inteligencia que es Dios. Por lo tanto, ese argumento elemental y sencillo, desde que lo puede entender cualquier ser humano, desde tiempos inmemorables, sin embargo, el ser humano aparentemente sofisticado y sabio y científico y con muchos grados académicos, puede ser rechazado neciamente por este tipo de personas porque ciegan su mente absolutamente para no reconocer a Dios. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿no? Él dice el 22. Porque no reconocen a Dios ni le agradecen a Dios, sino que en sus razonamientos, en su conocimiento entenebrecido, niegan a Dios. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Y es la necedad, y no la argumentación, y no las evidencias, lo que hace que existan ateos, o que existan personas que usen la ciencia, totalmente infundadamente, para pretender negar a Dios. Sin embargo, como bien dijo, no recuerdo el nombre, pero bueno, un académico, que no solamente uno, lo dijo en varios, un poco de ciencia puede apartarte de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Él. Y si tienes mucha ciencia y no te acercas es porque eres necio. Y punto, simplemente, porque no quieres reconocerlo. Porque cuando analizas las maravillas que Dios ha creado, tanto en la vida como en el mismo cosmos, te das cuenta que efectivamente es algo que proviene de una suprema inteligencia, ¿no? Hay un documental de Martin Rees, un cosmólogo británico, que se llama Lo que aún no sabemos, somos reales. Está en YouTube si quieren verlo. Y es todo un canto de sirena al ateísmo en las primeras partes, pero al final Martin Rees concluye que todo lo que han hecho los cosmólogos y físicos ateos para poder negar la realidad de Dios, al final toda la evidencia nos señala a un Dios todopoderoso. Y eso que él no es creyente, pero dice que
al final, el análisis final nos lleva a la conclusión definitiva de que efectivamente hay una superinteligencia fabulosa que efectivamente ha tenido que intervenir para crear el universo. Y así, al final, cuando se despojan de la necedad y de los prejuicios antiteístas, al final reconocen la existencia de Dios. Pero la necedad se prevalece en este mundo y el necio dice que no hay Dios, como dice la Escritura. Pero ¿cuál es el juicio de Dios que tiene que generarse en base a este gran error del ser humano de negar en su rebelión a Dios? No quiere tener relación con Él y busca argumentos en su necedad para negarle, para entenebrecer su mente. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que dice Dios los entrega a una mente reprobada, a cosas vergonzosas, cosas que no convienen. Y parte de toda esa podredumbre moral y de expiaciones sexuales que existen en este mundo son pues producto de la necedad humana de rechazar a Dios. Es parte del juicio de Dios sobre la humanidad, que se manifiesta a través de su depravación. Y depravación que, como dice el final del capítulo 1, no solamente estas personas se contentan en hacer esas cosas, sino que se alegran en que otros también la hagan, en promoverla, como están haciendo hoy con, ustedes ya saben quiénes, qué ministros y en este gobierno, y no solamente aquí en España, sino en gran parte del mundo occidental, promoviendo todo tipo de inmoralidades para corromper a la niñez, corromper a los jóvenes y hacer pues una podredumbre moral terrible. Y todo por esa necedad. Bien, ¿qué dice el capítulo 2? ¿Qué vemos pues en el capítulo 2? Allí hay algo que Pablo va a usar para confrontar un problema que quizás nos puede haber pasado alguna vez, o puede que a alguien aquí le pueda pasar, o los que oigan esta grabación posteriormente, alguien pueda reconocerse en ese cuadro. Y es el tema del juicio. Vamos a leer una parte para que nos demos cuenta de qué va el asunto. Solamente del capítulo 2, del 1 al 5, nada más. Dice, por lo cual eres inexcusable. Nos está interpelando a nosotros. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciarás las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Interesante, ¿no? Y son palabras bien duras. Y ahora uno diría, bueno, ¿es que se le está diciendo eso a los romanos? No, lo que pasa es que Pablo está presentando un cuadro teológico en el cual va a interpelar a aquel que piensa de esta manera. Vosotros seguramente tenéis familiares, cónyuges, padres, hermanos, hijos, amigos, gente cercana. ¿No les ha pasado alguna vez que por vuestra imperfección moral, alguna falla, algo que no hicieron bien, algo que dijeron que no fue lo correcto, inmediatamente te señalan y te juzgan y dicen, mira, ve tú que dices que eres cristiano, y mira lo que has dicho, lo que has hecho, y viene el dedo acusador, ¿no? Y este tipo de personas con el dedo acusador pueden ser o no creyentes en la mayoría de los casos, o incluso también creyentes carnales. Fíjense, creyentes carnales también hacen estas cosas. Y fíjense lo que hay en su mente. En su mente comienzan a juzgar a otros y lo usan como coartada para ellos pecar también. Porque si el otro peca, porque yo no voy a pecar. Si el otro dice que es creyente y es cristiano y peca, pues yo también pecaré. Y bueno, sí, pero sí les tengo que poner el dedo acusador. Mira, tú que dices que eres cristiano, has hecho esto, has dicho esto, etcétera, etcétera. Y esta persona siente como que cuando llegue el juicio de Dios, él va a estar en un estrado aparte, mirando
al otro, al creyente que está acusando, cómo Dios le juzga a él. Y él, claro, él va a estar en el estrado, con él no va la cosa, Dios no lo está juzgando a él, solamente juzga al otro, ¿no? Yo recuerdo en Lima, en una iglesia que iba allá hace algunos años, recuerdo que un día fue un señor a la iglesia y comencé a hablar con este señor para también presentarle el evangelio y todo eso. Y él me decía que él, años atrás, él había iba frecuentemente a una iglesia. Y yo le pregunto, y bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no seguiste yendo a la iglesia? Y él dijo, no, es que lo que pasa es que un día encontré al pastor borracho. Y entonces no fue. O sea que este hombre, fíjense lo que hace este tipo, este es un tipo de la actitud, ¿no? Pone su relación con Dios no en su responsabilidad personal, sino en la de otro. El pastor o el hermanito o lo que sea. Y en él pone su responsabilidad ante Dios. Y no en sí mismo, que es lo que tiene que hacer cada ser humano. Es en mí, es mi responsabilidad. Y yo le dije, mira, cuando llegue el juicio y tengas que presentarte ante Dios, Dios te va a juzgar a ti. No te va a juzgar por los pecados del pastor o el fulanito. A ti te va a juzgar. Tus pecados, ¿qué hiciste tú? No te vas a usar la coartada de lo que hizo él. No. Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Y los creyentes tenemos el tribunal de Cristo, por cierto. También Jesús mismo nos va a juzgar. Y no tenemos que señalar con el dedo a otro. ¿Qué dijo Jesús? No mires la paja en el ojo ajeno, sino no seas hipócrita. Antes de mirar la paja en el ojo ajeno, quítate el tronco que tienes en tu propio ojo. Y una vez que te has quitado el tronco, ahí recién puedes decir al otro hermano, oye hermano, tienes este problema. Y corrígelo. Pero no seas hipócrita, dice el Señor. Quítate primero el tronco. ¿Pero qué pasó? Esta persona sí, efectivamente, sí, tienes razón. Luego no lo volví a ver. Cuando lo volví a ver, lo encontré en la calle. ¿Y cómo crees que lo encontré en la calle? Borracho. Era alcohólico. ¿Qué pasó? Que él había usado esto como una coartada para él apartarse de Dios y dedicarse al alcohol. Entre otras cosas, por cierto. Qué terrible error y estúpido error, ¿no? Es verdad que nuestra imperfección moral puede causar tropiezo, como pasó con David, cuando dijo, por causa tuya, mi nombre ha sido blasfemado, le dice Natán a David, por causa del pecado que él hizo, y efectivamente así. Y también pasa con nosotros, pues el nombre de Dios ser blasfemado por nuestro pecado ante los demás. Pero eso no significa que el otro se tenga justificado y tenga la coartada de usar eso para él dedicarse a abandonarse en su vida espiritual, no buscar a Dios y más bien dedicarse al pecado. Y vemos pues que en este hombre pues era su coartada. Pero yo le dije, cuando llegue el juicio, Dios te va a juzgar a ti, a tu pecado, no el pecado de los demás. Por lo tanto, esa es una actitud que la habremos experimentado de quizás algún familiar, de algún amigo que nos ha señalado por alguna cosa que hayamos hecho mal, ¿no es verdad? Supongo que más de uno tendrá algo que contar sobre eso. Pero bueno, para aquel que pueda estar dentro de esta clasificación, yo le rogaría que medite mucho y que recuerde de que no puede poner su relación con Dios en las manos de otros, sino en tu propia mano. Tú eres responsable ante Dios de lo que tú hagas, no del fulanito, del venganito, si fallaron o no fallaron. No seas del que busca el mal ejemplo, sino más bien busca el buen ejemplo. Eso lo imitas. No imites lo malo, imita lo bueno. Y es por eso que hay también iglesias que se rompen muchas veces porque el pastor hizo una trastada y los hermanitos dicen que ya no quieren saber de Dios. Entonces una pregunta es, bueno, estos hermanitos, ¿a quién seguían? ¿A Jesús o al pastor? Evidentemente, si se apartan es porque seguían al pastor, no seguían a Jesús. Y nosotros no estamos llamados a seguir a nadie, sino solamente a Jesús. Él es nuestro verdadero pastor, el principal. Tenemos guías que nos ayudan a ministrar la palabra de Dios, está bien, pero nunca te fijes, como dice el Antiguo Testamento, maldito aquel que confía en el hombre. Que futuras fuertes palabras, ¿no? No confíes en el hombre. El hombre puede ser muy bueno y un buen día darte una sorpresa desagradable.
Pero eso no tiene que perturbar tu vida espiritual, porque tu responsabilidad, toda esa relación con Dios depende de ti, está en tus manos, es tuya. No tienes por qué tener ninguna reacción equivocada, ni apartarte, ni resentirte, ni enfriarte, ni nada por el estilo, porque es tu responsabilidad con Dios. Tú tienes un pastor, ese es Jesús, ese es tu guía y tu maestro principal. Que los hombres pueden fallarte por supuesto, pero si tú te mantienes firme y es Jesús, tú vas a seguir adelante. Y punto. Y si en esa iglesia hubo un desastre, pues encontrarás otra, pero mantente firme. No veas hagas coartadas con relación a juzgar a otros, porque Dios nos va a juzgar a nosotros directamente por lo que hemos hecho nosotros. Y eso es una cosa muy clara que dice aquí Pablo en el capítulo 2. Luego tenemos el capítulo 3. El capítulo 3 vamos a hacer una visión rápida, pero hay dos puntos principales en el capítulo 3, y uno de ellos es el famoso verso 3:10. Es muy sencillo, es un verso importantísimo para aprender de memoria, muy cortito, porque tú le puedes enseñar, mira, en 3:10 dice esto: no hay justo ni aun uno. Y es muy importante ese versículo. ¿Por qué? Porque cuando evangelizamos tenemos que decirle a la persona que no solamente esa persona, sino tú también y todos los demás, toda la humanidad, todos somos impíos, todos hemos pecado, todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. Aprenderlo de memoria. Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. Sencillito, ¿no es verdad? No hace falta hacer más comentarios. Pero en el capítulo 3, Pablo va a hacer un resumen fundamental del Evangelio por medio de la fe. Vamos a leerlo a partir del 21 al 28. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, apréndela de memoria también, es muy útil para evangelismo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esos dos pasajes, Romanos 3:10 y Romanos 3:23, recuérdenlos. Romanos 3:23, repito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ambos pasajes nos señalan lo mismo, que todos los seres humanos, bajo el pecado, y todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos tenemos ese problema, y para salir de ese problema tenemos que ser salvos a través de Jesús. ¿Y por medio de qué? ¿De feligresía en alguna religión especial? ¿De ciertas obras de piedad? No, a través de la fe de Cristo. Y dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Porque el único que cumplió la ley, y por lo tanto el único que podía en su pureza morir expiatoriamente por nuestros pecados, fue Cristo. Él sí cumplió la ley y por lo tanto su sangre sí valía. Ningún ser humano podía morir por nosotros. ¿Por qué? Porque su sangre no valía para nada. No podía expiar absolutamente nada. Solo la preciosa sangre de Cristo, el justo, era capaz. Y por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo, porque era el único que podía hacer eso. No había ser humano que pudiera hacerlo, solamente Jesús. Y entonces cuando recibimos por fe la salvación, ¿qué es lo que sucede? Que Dios ya no va a ver nuestra justicia propia, que es totalmente imperfecta, sino va a ver la justicia de Jesús. Y ya está. Es la forma en que podemos ser aceptos en el amado. ¿Por qué? Porque ya no ve nuestra justicia totalmente imperfecta y débil, sino la justicia de Cristo. Y eso es lo que nos apropiamos cuando recibimos por fe a Jesús.
tenemos la justicia de Jesús. Y ante Dios, esa justicia es la que nos avala. Y es por eso que podemos entrar al cielo y no recibir la condenación eterna en el infierno, porque tenemos por fe la justicia de Jesús ante Dios. Bien, esos son los pasajes importantes del capítulo 3. Y ahora, ¿qué hablar en el capítulo 4? ¿Cuál fue el kit de la cuestión en el capítulo 4? Pues Pablo quiso rebatir una tesis de los fariseos, él fue fariseo, recuerden, y de los judíos, en el cual se usaba la historia de Abraham para tratar de demostrar de que él representa la justicia por medio de las obras. O sea que, mira, ¿te acuerdas que Abraham que fue y llevó a su hijo Isaac y él obedeció incluso hasta entregar a su propio hijo a ser sacrificado? Al final Dios lo impidió y efectivamente probó que Abraham era un hombre que verdaderamente obedecía y amaba a Dios, hasta ese punto tan terrible, que no dejó que el Abraham lo hiciera, y sin embargo Dios Padre sí lo hizo con su Hijo Jesucristo. Él sí lo envió a que muriera en la cruz, y una muerte muy horrible y espantosa, absolutamente espantosa. Mucho más suave que era cortar la yugular al chico y ya está, se desangraba y punto. No, lo que sufrió Jesús fue algo terrible, con tortura, muy doloroso. Y eso sí lo hizo Dios, ¿no? Por eso algunos, así como Dios puede pedir esas cosas a Abraham, eso no puede ser. ¿Y qué cosa hizo Dios? Pues sí lo hizo Él mismo. Él sufrió la agonía de ver a su hijo torturado y siendo asesinado, matado de una manera cruel. Y Jesús mismo también lo padeció en su propia carne. Ese fue el precio que pagó Dios. Pero, ¿qué es lo que quiere decir aquí Pablo en ese capítulo 4? Dice, recuerden a aquellos que piensan esta tesis, que cuando fue contado por justicia la fe de Abraham, fue al principio cuando Dios le prometió su heredero. Fue al principio, fue en el capítulo 15 de Génesis. Y la circuncisión y los demás fue en otros capítulos, fue en el 17, 18. O sea, fue mucho antes, muchos años antes de que sacrificara Isaac, aproximadamente cerca de 30 años antes. Entonces, ¿cómo puede decir, dice Pablo, que eso fue porque él hizo las obras, si las obras las hizo mucho en el futuro? Y la circuncisión fue cuando tenía 99 años, antes de que naciera Isaac, que era justamente lo que testificaba de su pacto con Dios, como el bautismo, por cierto, testifica de nuestro nuevo nacimiento en Cristo. Es una señal, un testimonio. No es en sí mismo algo que tenga una capital importancia espiritual, sino es un testimonio de esa realidad espiritual subyacente que ya sucedió en el pasado. Por lo tanto, Pablo ahí desmonta totalmente el tema ese, que Abraham es el ejemplo de la salvación por obras, sino que es la salvación por medio de la fe, porque él creyó a Dios cuando le hizo la promesa y no había hecho ninguna obra buena. Todavía no había hecho ninguna obra buena Pablo, y por lo tanto ahí lo señala para que Abraham sea el padre no solamente de los judíos, sino también de los que no son judíos, de los incircuncisos, porque él fue aceptado y justificado cuando no era todavía circuncidado ni había hecho ninguna obra que pretendía realmente lo mereciera que fuese, ¿no? Por lo tanto, vemos que ahí Pablo desmonta esa tesis. Y ahora en el capítulo 5, ya para ir terminando, vemos pues que va a señalar dos grandes temas. Uno que es muy importante. ¿Y cuál fue, como ya había señalado hace un momento, el costo que tuvo que pagar Jesús? No fue que Dios perdonó simplemente, bueno, yo te perdono y ya está. No. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo, ¿no es verdad? Para morir cruentamente por nosotros. Eso es lo que dice otro pasaje que le recomiendo que te lo aprendas de memoria, apúntalo, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo muestra Dios su amor para con nosotros? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Has visto? Fíjense ese detalle tan importante. Dios muestra su amor. Una de las cosas que nos convence y nos acerca a Dios y nos reconcilia con Dios es precisamente el descubrimiento maravilloso del gran amor de Dios por nosotros. Porque no le fue fácil perdonarnos. Si hubiese sido, bueno, Dios perdóname y ya está,
No, no fue así. Para perdonarnos, Dios no dejó de hacer cumplir su justicia, que era que tuviera que haber muerte de por medio, derramamiento de sangre, como se hacía en los sacrificios del antiguo pacto. Y el derramamiento de sangre tenía que ser solamente de ese cordero sin defecto, sin tacha moral alguna, que fue Cristo. Y fue doloroso. Por eso muestra Dios su amor con nosotros, y Dios me convence de que me ama, porque Él fue capaz de sufrir por mí, de pagar un precio de dolor terrible para que yo sea salvo y sea perdonado. Y si eso no lo logro entender, me pierdo de lo principal. Es el amor de Dios que se cristaliza en el sacrificio de Cristo, lo que me conmueve, lo que hace que mi corazón se vuelque y diga: Señor, te amo porque tú me has amado primero y has hecho tanto por mí para que yo pueda ser salvo cuando yo soy una persona que merezco el infierno y la condenación. Y sin embargo, por tu amor de venir a este mundo y sufrir lo que sufriste, y no solamente eso, sino de ser justo, venció a Satanás, ¿se acuerdan? En el desierto, esas 3 tentaciones, y así fue pues llevado al Gólgota y murió por nosotros. Y lo último que dice es el paralelo entre Adán y Cristo. Solamente voy a leer un versículo sobre eso, que es el 19, que dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Ese es el paralelo que hace Pablo sobre Adán y sobre Cristo. Adán nos creó como humanidad carnal, somos la humanidad adánica de la carne, pero en Cristo somos la otra nueva humanidad en Cristo. Espiritualmente, no carnalmente, pero sí espiritualmente. Y un día lo seremos también carnalmente, cuando la redención nuestra sea totalmente completa. Pero bueno, para terminar, quisiera añadir un punto. Dado que conocemos toda la fidelidad de Dios y todo lo que Jesús tuvo que obedecer y padecer para salvarnos, en retribución, ¿qué tenemos que hacer nosotros? También ser obedientes. Y no cortarnos ante todo aquello que pueda ser algo en lo cual servimos o participamos con Dios. Una cosa que mencioné el viernes pasado, y lo vuelvo a mencionar ahora, es esas palabras que dijo el Señor Jesús cuando dijo: quien conmigo no recoge, desparrama. Téngalo muy claro. Toda oportunidad que tengas de hacer bien con algún hermano, alguna otra persona, de que pueda realmente asistir a un culto, sea un viernes o sea un domingo, a no ser que no puedas, evidentemente, de tener un tiempo de oración, de tener un tiempo de lectura de la palabra. Todo lo que puedas hacer para recoger con Jesús es para lo que vale la pena, porque si no lo haces, aún siendo creyente, lo que estás haciendo es desparramar. Es como un río. El río, tú tienes que remar río arriba, y si remas avanzas, pero en el momento de que dejas de remar, ¿qué pasa? La corriente te arrastra y te lleva para atrás, río abajo. Así es la vida cristiana. No te duermas. Como dice el dicho, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Aquí en España sería la gamba que se duerme se lo lleva la corriente. Cambiando la geografía. Pues bien, tenemos que tener claro de que tenemos que remar, y no cuando tengamos alguna flojera de hacer alguna cosa para Dios, pensemos en esto, lo que dijo Jesús: quien conmigo no recoge, desparrama. Más bien recojamos, no desparramemos. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que permitas pues que seamos diligentes, Señor, agradecidos, reconociendo todo lo que has hecho por nosotros, y no flojemos, Señor, ni seamos ligeros, Señor, en considerar toda aquella oportunidad para poder tener comunión contigo, para poder honrarte, para poder hacer cualquier cosa que sea, Señor, en fruto para la grey de la iglesia, Señor, para el cuerpo de Cristo y también para otros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser responsables, a buscar siempre recoger contigo, porque en el momento en que no lo hagamos estaremos desparramando, y no queremos eso, Dios. Te pedimos que nos des esa convicción y esa firmeza de carácter para ser fieles a ti, oh Dios, en agradecimiento a todo lo que has hecho por nosotros. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.